Buen día. Este día vamos a ver un tema que se llama teorema de Thevenin. ¿En qué consiste este tema? Consiste en hacer este circuito, buscar un equivalente para que lo pueda ver desde estas dos terminales. Primero que nada vamos a dar la definición en qué consiste. Un circuito Thevenin dice que es un circuito entero visto desde un par de terminales, o sea, desde estas dos, visto desde acá, por un circuito equivalente construido con una sola resistencia y una sola fuente de alimentación. Así podemos determinar el voltaje o la corriente de un solo elemento en un circuito realmente complejo, reemplazando el resto del circuito por una resistencia equivalente y una fuente de alimentación para después analizar el circuito resultante. Simple and en extremo. Entonces lo que vamos a hacer primer paso es identificar las redes. Tengo esta red A y esta red B. Entonces, de estas dos terminales que están polarizadas, tiene polaridad positiva y negativa. De aquí para acá es mi red A y de aquí para acá es mi red B. Después sigue el análisis del circuito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que sigue es quitar esto, de quedarme con la pura red A para poder hacer mi análisis. Entonces me va a quedar este circuito así. Ese sería el circuito que me va a quedar. ¿Por qué? Porque resulta que dice la definición de que tiene que estar visto desde ese punto de vista. Entonces, este va a ser mi circuito. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ya que tengo el circuito, voy a hacer un corto en la fuente. Acuérdense que esto es nada más en papel, no lo hagan en la vida real, por favor. Hacemos un cortocircuito. ¿Para qué? Porque visto desde estos dos puntos de estas dos terminales, necesito saber qué resistencia equivalente voy a obtener visto de estas dos terminales. Entonces, al eliminar esta fuente de alimentación, el circuito me va a quedar así. ¿Qué quiere decir? Que tengo estas dos resistencias en paralelo y una resistencia en serie. O sea, tengo un circuito mixto. ¿Qué sigue ahora? Pues entonces tengo que encontrar la resistencia de Thevenin, vista desde estas dos terminales. Entonces tengo yo dos resistencias en paralelo y una resistencia en serie. Entonces, mi resistencia de Thevenin va a ser igual a las dos resistencias en paralelo que tengo. Entonces, no voy a desarrollar todo el proceso utilizando la ley de Ohm. Voy a utilizar las fórmulas que ya vi anteriormente en otros videos. Por ejemplo, cuando tengo dos resistencias en paralelo, ¿qué fórmula voy a utilizar? Bueno, sabiendo que son estos son los valores, voy a poner primeramente el nombre. Va a ser R1 por R2 entre la suma de R1 más R2. Y esto va a ser sumado a esta resistencia número 3. ¿Por qué le voy a sumar? Porque resulta que es una resistencia que está en serie y necesito encontrar la resistencia total del circuito o la resistencia de Thevenin. Entonces, R1 vale 3, que multiplica a 6 entre 3 más 6. Y esto lo voy a sumar a 7 ohms. Entonces, ¿cómo me va a quedar ya el resultado de la multiplicación de 3 por 6 entre la suma de 3 más 6? Vamos a desarrollarlo aquí. Sería 3 por 6, 18. Entre 3
más 6 son 9, más 7. Entonces dividimos 18 entre 9, va a ser 2, más 7, esto es igual a 9 ohms. Entonces mi resistencia de Thevenin vale 9 ohms. ¿Cómo voy a determinar ahora lo que se llama el voltaje de salida? Que sería el voltaje visto en estas dos terminales. ¿Sí? Entonces, utilizando una fórmula que ya vimos con anterioridad, que es divisor de voltaje, yo necesito saber el voltaje que hay en esta resistencia. Entonces, como necesito el voltaje de salida, le voy a llamar voltaje de salida o VO. Entonces, voy a tener que es el voltaje TOF, que es este de aquí, por el voltaje de la fuente, en este caso es VT, es R2 entre R1 más R2. Entonces voy a hacer esa multiplicación y voy a tener como resultado, primero vamos a sustituir para saber qué es lo que voy a multiplicar. La resistencia 2 vale 6, se multiplica 12 entre 3 más 6. Entonces 3 más 6 son 9. La multiplicación de 6 por 12, ¿cuánto me da? Hicieron 12, damos una, 7, son 72. 72 entre 9, entonces 72 entre 9 me debe dar como resultado 8. Entonces el valor del voltaje aquí son 8 voltios. Entonces ahora, ¿cómo me va a quedar mi circuito de Thevenin final? Bueno, entonces mi resultado va a ser mi resistencia de Thevenin, que es igual a 9 ohms, y mi voltaje de Thevenin va a ser 8 volts. Esta resistencia y este voltaje es lo que va a estar viendo esta resistencia de carga que le vamos a conectar aquí. Entonces, esta resistencia que vamos a conectar, aquí le voy a poner de color rojo, esta RL o resistencia de carga, va a estar viendo desde estos dos puntos, va a estar viendo 9 ohms y va a haber un voltaje de 8 volts. Se supone que desde el punto de vista está bien. Entonces, esa va a ser mi respuesta final para este circuito. ¿Sí? De este circuito lo convertimos a algo más sencillo, más simple, pero hay que tomar en cuenta que desde estos dos puntos, esta resistencia de carga está viendo 9 ohms, está viendo 8 volts. Entonces, estén pendientes de los demás videos, porque vamos a seguir continuando viendo todo lo que hemos estado viendo con anterioridad para aplicarlo a un circuito final, para que se entienda que todo esto que estamos viendo tiene una aplicación muy buena y espero que lo puedan llevar a la práctica.